Estamos de fiesta con Jesús. ¡Qué No te lo fuerte! esperaba. No te lo esperaba. No, Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este Todo más Todo. Hoy vamos a hablar sobre looks de todas las chicas del Miss International. Ya tantos nombres que ya uno se confunde. Y bueno, nada, que esto empieza a echar ruedo luego de como 7 años pospuesto concurso internacional. Y bueno, nada, ahora estamos viendo poco a poco materiales que van saliendo de las chicas y bueno, esperemos que esta fiesta con Jesús sea de su agrado. hola, hola, buenas noches, Poliedro de Caracas, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Poliedro. Bueno, esto lo iniciamos de una manera jocosísima y me quedé en shock, quedé para atrás. Rita, Estamos sí, de sí, fiesta con Jesús. Ya ahorita lo van a entender por qué Jesús inició cantando eso que de verdad no me lo esperaba. Vamos a hablar de todos estos días de actividades del Miss International que llevan 4 días, de algunos looks, de lo que hemos visto en competencia, de la primera premiación que ya se ha dado. Y bueno, sigan a Jesús en su Instagram, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos. Y quédense aquí hasta el final para que chismosiemos y escuchen nuestras favoritas en lo que va de competencia, porque una vez llegada y en grupo, mami, la cosa cambia. Así que comencemos. Jesus, pues cuéntamelo. bueno, nada, arrancamos por lo que hemos visto en la primera reunión que se tuvo con las chicas, todas El día de vestidas de orientación, blanco. como le llaman ellos, la orientación. Exacto. Exacto. Todas vestidas de blanco, yo no entendí eso. Habían unas bien, otras no tan bien, como siempre, eso pasa siempre en todos los concursos de belleza. También entiendo que ellos se tienen que adaptar al país donde están, a la cultura. Bueno, hay mucha gente que lo entiende, otra gente que no. Pero bueno, Sí, ese es otro tema. hay que adaptarse al concurso. No es lo mismo las mujeres como se visten para Miss Universo, para Miss Grand y para Miss International. La vestimenta es distinta, no solamente por el país que visitan, sino también la manera en la que el concurso lleva su discurso o lleva a la ganadora o las costumbres del país que los recibe. Son muchas cosas, pero también Exacto. hay una línea delgada que ni tan, ni Que no muy, se debe muy, cruzar. ni tan, tan. Entonces, yo creo que Exacto. en esta primera reunión, que fue como la orientación de las chicas, que va a pasar en las actividades que van a tener y todo eso, todas fueron vestidas de blanco, porque me imagino que fue la temática, así lo pidió la organización, pero aquí viene el detalle. Está bien pegarse a la línea del concurso, al país y toda la cosa. Y otra está en parecerse como que fueras a una iglesia, como que fueras testigo de Jehová, como que estuvieras predicando, estamos de fiesta con Jesús. ¿Por Tú no te qué? esperabas esto. Por ejemplo, hay una candidata que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, Perú. El vestido estaba muy lindo, pero si ella hubiese cambiado ese peinado, el look hubiese dado otro vuelco. Porque con ese look completo, con poco maquillaje, con el peinado como lo tenía, más el vestido, a ella lo que le faltaba era la Biblia para ir a predicar en la iglesia. Lo siento. Por Sí, poner un exacto. ejemplo, y no solamente Perú, había muchas candidatas en esta misma línea. Sí, sí, exacto. Si es un concurso de día, obviamente, ¿para qué vas a llevar un vestido largo? ¿Para qué vas a llevar brillo? ¿Para qué vas a llevar plumas? O sea, no es necesario. Esto también no es culpa de las chicas, también se supone que las chicas van respaldadas por una organización y la organización también debería tener un asesor de imagen, un estilista de imagen, alguien que los asesore, que les diga, mira, a mí me parece que para días de luz, para días, eh, concentración o eventos de día, hay que usar vestidos tal, de tal, si es de noche, vestido largo, depende de la ocasión, si es una persona, o sea, a veces mientras menos es más. Total, total. Por ejemplo, Eso siempre aplica para todo.
Yo entiendo que el país que los recibe también es un poco recatado, que hay que taparse en cierta conservador. zona, conservador, pero esas faldas más abajo de la rodilla, más te tapas acá, más te colocas el cabellito así como que fueras por una primera comunión, eso lo que hace es verte como una evangélica y con el perdón de los que están aquí, que sean creyentes, esto no estoy faltando el respeto, pero es una idea concebida que ya uno tiene de las personas que van a ese tipo de religiones, ¿no? Entonces, yo creo que si la falda hubiese estado un poquito más arriba de la rodilla, el peinado con unas ondas así, tú sabes, más armada, tú hubieses No visto dejan de en la ser línea, Mises, claro. tú hubieses visto en la línea de Miss International, pero también Miss y de concurso, ¿sabes? Exacto, exacto. Es que vístate como te vistas, tú estás en un concurso de Mises. Tú no vas a hacer ninguna otra actividad. O sea, ustedes son Mises, ustedes van a luchar por una corona. No se tienen que salir del papel como tal. Pero bueno, Las asiáticas también fueron vestidas así, bueno, algunas como Tailandia, Vietnam, también fueron vestidas como en esta misma onda, que me genera bastante dudas. También se ha estado comentando en redes sociales, por ejemplo, de las grandes favoritas en los hot picks es Filipinas, y cuando esta niña estuvo en esta primera reunión, bajó del cielo a la tierra porque tenía una cara de cansada, oh my God, o sea, terrible, una cara de cansada esta niña y bueno, por ahí malos o menos comentarios, bueno, hay que esperar que pase la competencia porque bueno, vienen de un viaje largo, vienen también estas niñas con todo ese poco de maleteros, cansadas y todo lo demás. Eh, y también, Jesús, quiero que hablemos, también está esta pero ya línea, va. dime, dime, No, ya dime. va. Ellas también, en un viaje cansado y todo lo que tú quieras, que las asiáticas están quizás un poquitico más pegadas del continente, pero bueno, ellas tuvieron bastante tiempo para prepararse física y mentalmente para asumir este reto. También, Así que, exactamente. Exactamente. También está la línea de lo elegante y conservador del país, que ya lo venimos hablando, y que hay que, mira, no parecerse a una señora de 50 años y tampoco parecerse a una testigo de Jehová, pero también están las que parecieran que van al Miss Grand International, excesivamente sexys, excesivamente montadas, que eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto una Miss exacto, International coronarse tan producida, tan montada con vestidos tan micro sexy, porque no es el estilo del concurso. Ese es un estilo como para Miss International, quizás Miss Universo. Eh, entonces, no veo, hay candidatas, por ejemplo, esto lo he estado viendo mucho en Puerto Rico, que desde que llegó me está y utilizando tan bella, me encanta. y tan bella que es la chica. Entonces creo que se produce demasiado en cuanto a estilismo y maquillaje y aparte de eso le agregas unos vestidos cortos, excesivamente cortos, que quizás no están para esta Exacto. línea de Miss International, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el Miss International, obviamente todo el mundo o los seguidores, o sea, sabemos cuál es más o menos la línea y la cultura como tal. Si ven, es cierto que ganan Miss Bella, pero no, no sé, no esa figura de bomba Explosiva, sexy de que bomba quizás puede sexy, de... buscar. Exacto. No, ellos no buscan eso, ellas buscan más como más glamour, más Exacto. delicadeza, más sutileza. Sí, bueno, ejemplos más recientes, miren, esta Marién Velasco, es una niña súper delicada, fina, ese es como que el más palpable, el reciente, lo más reciente para nosotros los latinoamericanos, esa niña súper delicada y sutil, sin necesidad de ser explosiva, sin necesidad de estar Exactamente. súper media armada, igual de Mar Martínez. Exactamente. Pero también, sabes que he estado notando mucho que ellos, la mayoría de las Misses este año, porque eso yo no lo había visto en años pasados, este año se están yendo por una línea muy royal, ¿cómo te digo? Muy la realeza, con la mayoría vistiéndose con tonos muy cálidos, pasteles, con aquellas cosas, ¿sabes? Entonces, siento que están como exagerando mucho y se están metiendo como en un personaje y no están siendo ellas. Veo a muchas candidatas disfrazadas más no vestidas, como que las encajaron, las metieron en unos personajes como, mira, ponte esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué me gusta? Candidatas como, por ejemplo, poniéndote un ejemplo, Nicaragua.
Bolivia, que me ha mostrado cosas diferentes. Cuando veo a muchas en tonos pasteles, tonos cálidos, no sé qué más, con cosas de la realeza, de repente veo a alguien vestida de rojo, vestida de menta, y las veo totalmente distintas, pero elegantes igual. Las veo elegantes, exacto, las sigo viendo bellas, entonces digo, esto es lo que quiero. ¿Sabes? Ni muy, muy, ni tan, tan, que te veas elegante, que te veas sobria, que no te veas vulgar, pero que tampoco te encajes en algo que, sabes, que quizás no va contigo y que la están vistiendo solamente para esa exacto. ocasión. Y son jóvenes, la que mayor tiene allí son 27, 28 años, o sea, no vayas ni muy, muy, ni tan, tan, sean ustedes mismas, chicas, porque ustedes mismas, esa es su esencia, no la pierdan, no se disfracen, no sean algo que no son, al fin y al cabo eso se va a notar. Eso siempre yo lo digo, o sea, si te montas un papel, eso se va a notar. Así que sean ustedes mismas. Pero bueno, continuemos. El primer premio de la edición y fue para la señorita España, que miren, esta es una Quedé en niña shock, bellísima, yo la conozco, quedé en shock con esto porque yo este premio mínimo lo esperaba de una asiática. pero Pero bueno, si que una revisas, europea se lo haya llevado es porque la niña realmente en persona impactó. es muy bella, te lo digo porque tuve el placer de conocerla, tiene una cara espectacular, tiene un talento, ella canta espectacular, es súper divina, delgadita, tiene un cuello súper alto, educada, fina, delicada, de verdad que Juliana Rocco, como le decimos aquí en España, esa niña es súper, súper, súper amable, de verdad que sí. Ella ha hecho varias sesiones fotográficas, haciéndole guiño a lo que es la cultura japonesa, ha estado en reuniones con la embajada, se ha mezclado bastante en las actividades que ha desarrollado la embajada de Japón, por ejemplo, aquí en España, y quizás sea eso una premiación agradeciendo todo el trabajo que ella ha hecho. Es correcto, es así. Me parece que es una chica que a mí siempre me ha gustado. Me parece que es demasiado elegante, me encanta su cuello tan alto, esta mujer se ve demasiado clasuda, demasiado elegante. Me sorprendió, como te lo dije, el premio, que me imaginé que se lo iba a llevar una asiática, pero finalmente se lo llevó España, merecidísimo, y eso es, como dicen por allí, el que pega primero pega dos veces. ¿Por qué? Porque es una primera impresión para que la gente le eche el ojito y diga, mira, ajá, cuidado con ella. Mira, ya llamó la atención llegando, a primera impresión y mira, es una buena candidata. Y es tal cual, como tú la ves en la foto, es tal cual en persona, igualita. Me imagino, me imagino. A mí me gusta ella y yo la tengo dentro de mis favoritas. Para mí ella me dice mucho Miss International, se ve muy elegante, Total. clasuda. Espero que para la final salga con moño porque me encanta cuando le ponen el moño. Eh, mm, Mucho donaire, mucha belleza, me encanta. Y bueno, vamos a hablar de otras de las salidas que han tenido las chicas y es precisamente que el día de ayer tuvieron como su primera encuentro como de bienvenida, porque la primera actividad fue como la orientación. Ahora tuvieron como este encuentro de bienvenida, hicieron unas grabaciones en exteriores con vestidos de gala y luego de eso tuvieron un encuentro en un escenario y todo, donde les entregaron como un presente o algo así a cada una de las candidatas y fue como la bienvenida formal a Japón. Muchas de ellas extremadamente elegantes, con vestidos fabulosos. Y aquí es donde yo entro y digo, bueno, esto es lo que yo quería ver. Aunque en otras candidatas sigo viendo esa línea de colores pasteles, sigo viendo esa línea muy royal y todo lo que tú quieras, que ni siquiera aparecen ellas, no aparece la identidad de su país. Entonces, me encantó, por ejemplo, en el caso de España, que fue de blanco, un vestido que se veía fabuloso con una cola divina, Venezuela con el mismo vestido que entregó Corona, el amarillo, que me encantó, México que tenía como unas cosas acá fabulosa, amé totalmente. ¿Tú qué Sí, sí, opinas? es eso, es que es eso, ¿ves? Estaban vestidas para la ocasión, es un evento de noche, es un evento de gala y hay que vestirse apropiadamente, sin caer en los excesos ni en los menos.
ni tan calvo ni con dos pelucas. A mí me parece que en líneas generales las chicas estuvieron bastante correctas y coincido completamente contigo con estas cuatro candidatas que has mencionado, que a mi Porque parecer fueron mira, los que más resaltaron. claro, porque tú te puedes poner quizás un vestido, por ejemplo, Chile tenía un vestido dorado fabuloso con abertura y todo lo demás, pero a ese vestido yo le coloco algo aquí arriba, un chándal, una cosa que te tape Exacto. aquí y te ves elegante, te ves Miss y sigue estando en la línea del show y la cosa. Eh, y bueno, Jesús, Jesús. en esta ¿Qué digo, impresión después que Daniel? llegaron. En esta impresión, esta segunda impresión después que llegaron las chicas, ¿cuáles son esas candidatas que tú ves así como favoritas, que lo ha dado todo más todo, que tú dices, ella, ella llegó pero con fuerza? Fíjense, yo muy sinceramente veo República Dominicana, me encanta esa niña, me Mira, parece yo una tenía miedo con muñeca. ella, ¿sabes por qué? Porque yo decía, esa niña, ¿será que será puro Photoshop? Y no, cariña, no. Mm, mm, Mira, mm. yo soy muy precavido al momento de hablar y de decir cosas. Y bueno, Daniel y las personas que muy cercanas que me conocen, yo siempre espero verlas todas de tú a tú, en escenario, todas juntas en la concentración, porque ahí es donde uno realmente sabe quién es quién. Ahí no se llevan los filtros para allá y no se llevan los Photoshop, nada. Eso, ahí en eso no cabe en la maleta. Por lo tanto, a mí me gusta mucho esta niña que te dije, República Dominicana, me encanta Puerto Rico, a pesar bueno, es que quizás sus desaciertos, pero apenas la competencia está empezando. Me gusta Filipinas, me gusta, creo que la tailandesa también. Venezuela no me ha disgustado, se ha visto bien, pero no es de mis máximas a ganar. Se ha visto bien, se ha visto correcta, me gusta cómo habla inglés, la he escuchado hablar inglés y de verdad que se ha visto muy bien. De momento, así también España, porque bueno, la conozco face to face y he visto que se lo ha trabajado y lo que está haciendo, me parece que sus salidas han sido acertadas completamente, desde su salida hasta todas las actividades. Sin embargo, quiero verla con otro color, porque la he visto ya con mucho blanco. Entonces, Ok, por ahora me quedo con ellas. ok. Por ahora, estoy siendo muy. Bueno, yo a segunda impresión, ya cuando las chicas llegaron, República Dominicana, impactado con su belleza. Ay, Perú me gusta. Ayer escuchaba unas declaraciones de un misólogo que decía que República Dominicana es una morena exótica y también elegante y también no pasa desapercibida y eso es lo que yo veo precisamente en ella, muy clasuda. Amo República Dominicana, la veo tomada de la mano hasta este momento con Perú, que me parece otra de las chicas que ha estado espectacular. Me Después de esta gusta primera Perú. salida que no me gustó cómo salió, la vi fuera totalmente distinta, vestida con un pantalón largo, una cosa sexy, pero también elegante. Me encantó. República Dominicana, Perú, Vietnam. Hay una morena también que me gusta mucho, Nigeria, no me acuerdo qué país es, que también me gusta muchísimo. Hay varias candidatas. Creo que la corona este año se viene para Latinoamérica. Otra de las candidatas que también me gusta, el top 3 latina que yo veo es Perú, República Dominicana, México, que me encanta y que tiene todo el prototipo de Miss International, que es una chica súper preparada. Eh, entonces yo creo que son las tres candidatas que están allí peleándose esa corona por Latinoamérica. Por Asia está, por supuesto, las grandes que siempre van con todo, Filipinas, Vietnam, Tailandia. eh, entonces yo creo hasta ahora, bueno, aunque Filipinas no me ha gustado tanto hasta ahora, las asiáticas no me ha gustado hasta ahora, creo que para mí las que verdaderamente me han sorprendido han sido las latinas y son las tres que acabo de mencionar. Esto va a ir cambiando porque, bueno, viene la preliminar en traje de baño, vienen más cositas, vamos a ir viéndolas ahí en sus cambios de look, cómo van, bueno, cambios de look no, los looks que van a ir luciendo cada día de competencia, y ahí vamos quizás sacando, metiendo favoritas, pero esta es una impresión de cómo vamos viendo quizás las cosas hasta este punto de la competencia. Queremos saber también las de ustedes, mis cielos. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál es la favorita de ustedes? Y por ahí le tenemos una sorpresa que no la vamos a decir. Espero que se sorprenda cuando salga al aire y nos vea más bien por Instagram, por ahí por Instagram. Y ¡Ay, ya, qué no se miedo! dice nada más.
No te dice Quiero nada. gritar muy duro. Quiero gritar muy duro. Así que bueno, Esta nada, sorpresa espero que también haya viene para acá, gustado. para el canal. No solamente lo van a ver, pues a lo mejor primero lo vean por Instagram y después lo vean por aquí. Pero esa sorpresa viene. Espérenla. Estén muy pendientes de los capítulos que vienen de todo más todo y de mi canal, por supuesto, los Muy videos en pronto. general. Porque esto se viene y se viene fuerte. Se viene muy fuerte. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este video. Les enviamos un abrazo fuerte a todos. Cuídense y saludos para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, no olviden suscribirse, activar la campanita, regalarme un like, seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Mise, @soy Daniel Ramos, y nos vemos en otro capítulo más de todo, más Todo todo. más todo. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.